Si el nuevo gobierno de López Obrador no se fija muy bien en decisiones que va a tomar muy rápidamente a partir de la próxima semana con la firma del llamado Pacto Mundial por la Migración, sin darse cuenta, puede abrir las puertas de par en par a que regrese no solo el PAN al poder, sino lo peor del PAN, al llamado yunque, a la ultraderecha nazi, precisamente por este pacto mundial. Porque similar a lo que ha pasado en otros países, aquí en México, la verdad es que hay una gran polarización sobre este tema. Y precisamente en esto es donde los gobiernos de izquierda pierden y los gobiernos ultraderechistas ganan. Tienen que tener mucho cuidado. Y este es un video que ustedes, la mayoría, me pidieron que hablara sobre el Pacto Mundial de Migración. Y empecé a estudiar el tema, ahorita les voy a explicar qué es, y en particular cuáles son los graves riesgos políticos que trae este Pacto Mundial por la Migración. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, el julio de este año, la ONU aprobó un pacto mundial para ordenar y regular la migración. Suena bien en el papel, ¿no? Señalando que finalmente, lo que todos saben, la migración es un fenómeno mundial, que también es, en particular, la migración irregular, que eso es ese sentido, que es virtualmente imposible de detener. Lo cierto es que en todos los países siempre hay indocumentados, es una realidad. Y entonces negociaron un pacto que hay que aclarar, no es vinculante en cuanto a que este pacto por la migración no genera que esté arriba de las leyes de cada país, ¿ok? Sin embargo, sí hay obligaciones. Dice así, ¿no? El pacto no es vinculante, pero es un paso sin precedentes para aumentar la cooperación internacional. Bueno, eso es lo que dijeron la mayoría, además todos los países, excepto Estados Unidos. Sin embargo, esto fue en julio aprobado, pero ahora en diciembre va a haber un acuerdo en Marruecos, en su capital, Marrakech, para que se ratifique este pacto mundial de migración. Solo que varios países han empezado a abandonar el pacto mundial de migración porque han empezado a ver los verdaderos riesgos que conlleva. Y es que, ¿qué sucede? Si bien, repito, no es un pacto, no es vinculante, o sea, no obligaría a ningún país realmente a nada, pero realmente sí lo obligaría, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se estructura a 23 grandes objetivos, en donde hay cosas, bueno, que pues, obviamente nadie quiere, ¿no? Medidas contra la trata y el tráfico de personas, eso está muy bien. Evitar la separación de las familias, eso está bien, ¿no? Pero hay otros, como usar la detención de migrantes solo como última opción, o sea, que finalmente se va a impedir que detengan a inmigrantes, o sea, que van a estar libres de manera indocumentada en el país, y reconocer el derecho de los migrantes para recibir salud y educación. Y hay otro tipo de objetivos que realmente no les ha gustado a muchos. Por ejemplo, a muchos países. ¿Cuáles son los objetivos? Porque aquí es donde empiezan las cosas realmente a ser más complejas y que empiecen también a generar algunas quejas. Por ejemplo, el objetivo 4 hace diversas alusiones hacia la regulación del inmigrante. Exige a los países que formen parte del acuerdo crear medidas para que los inmigrantes sean a la mayor celeridad posible regulados y dispongan, dicen, de una identidad jurídica y documentación adecuada. O sea que los migrantes, a pesar de que lleguen de manera indocumentada a cualquier país, casi de inmediato se les regularice, ¿no? Otro objetivo. Este objetivo exige a los países, es el objetivo 6 de este acuerdo, la reevaluación de los mecanismos de contratación de inmigrantes para así garantizar que sean justos y éticos. O sea, en ese objetivo se le da prioridad, por así decirlo, a los inmigrantes para que accedan al mercado laboral. El objetivo 13 hace referencia a la detención de inmigrantes y exige a los gobiernos que formen parte del acuerdo que dichas detenciones se realicen como último recurso e invita a trabajar otras alternativas para evitar las mismas en la medida de lo posible. O sea que finalmente los migrantes, aunque sean indocumentados, no podrían ser detenidos por la autoridad, ¿no? Lo cual, bueno, lleva también a abrir la puerta a eventuales delitos y eventual impunidad. El objetivo 15 invita a que los países dentro del Pacto Global para la Migración den acceso a los migrantes a servicios básicos como la sanidad sin llegar a importar su estado en el país de llegada. Es decir, se encuentren o no en situación de ilegalidad.
O sea que finalmente los migrantes, ¿no? También accedan a servicios básicos de salud y de educación. Objetivo 16. Aboga por la creación de medidas específicas orientadas a comprender sus costumbres y exige el respeto hacia estas para así promover el respeto mutuo y el entendimiento entre inmigrantes y las comunidades que los aquejen. Entonces que también, a pesar de que los inmigrantes lleguen a países de otra cultura, los países, ¿no? Receptores de migrantes se van a ver obligados, por así decirlo, a adoptar medidas para respetar sus propios culturas, aunque por ejemplo sean culturas que se choquen, por ejemplo, entre ellas. Objetivo 17 dice, la crítica a la inmigración, ojo, se convertirá en un delito y los medios de comunicación que den cabida a esta crítica podrán ser cerrados. O sea que finalmente tampoco va a haber una especie de, ¿qué? Crítica a la libertad de expresión, a aquellos medios de comunicación en donde se exprese lo que consideren xenofobia o racismo, lo que quieran y manden, pues podrán ser sujetos también a que se cierren. Y bueno, o sea, honestamente, viendo los objetivos, objetivo 18. Este punto llama a la inversión para la explotación de las habilidades y competencias de la inmigración. Exige a los países que formen parte del acuerdo realizar inversiones y extensiones económicas en la línea de creación para fomentar el emprendimiento de los inmigrantes. O sea que ahora va a suceder que los inmigrantes indocumentados van a tener beneficios fiscales para que, bueno, finalmente sean contratados. O sea, quiero decirles algo. O sea, no está mal en el papel las ideas. Entendido que todo el mundo están reconociendo que es cierto, la inmigración es un problema mundial. Y bueno, pues a pesar de que se quieran hacer muchas cosas, medidas, lo cierto es que pues los centroamericanos nunca van a dejar de llegar a Estados Unidos, los refugiados en Siria nunca van a dejar de llegar a Europa y así, finalmente, ¿no? En todos los países, en África, etcétera. Ahorita que están saliendo de Venezuela no van a dejar llegar a Colombia o Brasil. A pesar de eso, de todos modos, regularizarlo así e imponer algunas condiciones a los países, lo que genera es un efecto indeseable. Genera que empiecen a crecer estos sentimientos de nacionalismo. Es más, no de cualquier nacionalismo, de ultranacionalismo. Porque es normal que al final las personas que tienen tiempo viviendo, ¿no?, en una comunidad y que de repente ven personas extrañas, con costuras distintas y lenguaje completamente distinto, que llegan de manera inopinada, pues entonces, obviamente, tienen miedo. Miedo a lo desconocido. Es un miedo muy natural, el miedo más común. Y entonces, después surgen líderes como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Roberto Duterte, el presidente de Filipinas, que apelan a este miedo y se vuelven ultrapopulares y ganan el poder. ¿Y prometiendo qué? Prometiendo lo que promete Donald Trump: detener e impedir que inmigrantes, que gente desconocida, pues, llegue al país. Esa es la realidad, ¿no? Y en México, la izquierda, la de López Obrador, está de acuerdo y entiendo los derechos humanos en la cuestión de los hondureños. Digo, nadie pelea con eso. Pero lo cierto es que abrir demasiada la puerta a la inmigración ilegal, lo que va a generar es que eventualmente los panistas, la ultraderecha, surja un líder y apela a los mismos sentimientos y emociones anidados en todos los mexicanos, en todos los países del mundo, o sea, en todos los habitantes del país del mundo, a este miedo a lo desconocido, para que saquen a la izquierda, que va a ser vista como muy abierta, ¿no?, para los inmigrantes de todo tipo, y finalmente cierre las fronteras. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, Donald Trump, debemos recordar cuál es su discurso. ¿Por qué ganó Donald Trump? Porque él apeló a lo mismo. A pesar de que Estados Unidos es un país de inmigrantes, a pesar de eso, Donald Trump demostró que todavía sigue dentro de los norteamericanos anidado este miedo a lo desconocido, y por eso ganó, con todos sus defectos, obviamente. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. And así de plano.
Y por este discurso, que fue el discurso de inauguración, cuando arrancó su candidatura presidencial, es por el que ganó. Bolsonaro, ¿por qué gana un ultraderechista como Bolsonaro? Uno homófobo, que es declarado que él está a favor de las dictaduras militares. ¿No? O sea, ¿qué dice? ¿Qué pasó con los brasileños? ¿Están locos o qué? No. Bolsonaro gana porque también tiene un discurso de ultraderecha, pero ¿de qué? Finalmente de frenar el miedo a lo desconocido. Bolsonaro quiere cambios en la entrada de inmigrantes venezolanos a Brasil. Porque ¿cuál es el problema ya ahorita en Sudamérica? Venezuela. Venezuela, en donde, bueno, Maduro sí, su régimen está generando que haya una masiva salida de venezolanos a los países vecinos. Y están llegando a Brasil, y están llegando a Colombia, y están llegando a Chile. Y entonces, bueno, los primeros está bien, venga, no hay problema. Pero cuando llegan las oleadas masivas, es cuando empiezan a haber problemas. Y, espérame tantito, algunos te los acepto, pero no todos, ¿no? Y entonces, al mismo sentimiento brasileño, que no puedo decir que Brasil sea un país de ultraderecha, no, la verdad es que no. Pero lo cierto es que, finalmente, el miedo al desconocido, por así decirlo, es un miedo general. Y llega este señor Jair Bolsonaro, un ultraderechista, después de que Brasil tuvo gobiernos de izquierda y muy exitosos, en particular con Lula, y se van hacia el otro lado, al gran ultraderechismo. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno de izquierda, la gran apertura, el ser buena onda con todos, genera estas secuelas. Rodrigo Duterte en Filipinas, que creo que es el caso más extremo, él también llega precisamente por el hartazgo de que realmente sus gobiernos apelaran, supongo en Filipinas, a demasiados derechos humanos, ¿no? Y él dice, hay que asesinar a no ni siquiera los drogadictos, los sospechosos de drogadictos. Lo más reciente que dice, ahorita lo dijo, hay que anima a matar a los obispos católicos de Filipinas. Imagínense, ¿no? O sea, obviamente no es una persona católica, pero el autoritarismo rara vez que no tiene ideologías. Esos bastardos no sirven para nada. Esa es la realidad. Y aquí en México, ese tipo de expresiones ya han empezado a surgir. Regrésenlos a su país, ¿no? Comentarios racistas de mexicanos, similares de Trump con México, que pues también ya se escuchan comentarios mexicanos a hondureños, ¿no? Y bueno, lo cierto es que los hondureños tampoco hacen nada, por así decirlo, para su causa, recordando finalmente a la famosa mujer que criticó que le dieran frijoles con arroz. Que le den de comer a uno, ¿verdad? No es fuerza. Y la verdad, pues la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puros frijoles molidos como para que fueran, como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Y obviamente nos ayudan los hondureños y genera pues un sentimiento de rechazo completo. Pero si siguen, y es una alerta para que realmente evalúen, y no es una cuestión de xenofobia, pero sí es una cuestión de entender la naturaleza humana. La naturaleza humana, en particular los mexicanos, que bueno, tampoco somos un país como Estados Unidos o Canadá, en donde abunda la riqueza, sino al contrario hay mucha pobreza. Entonces, dar derechos y este tipo de cosas, como ya le leímos del pacto migratorio, sí puede generar una severa reacción de otros mexicanos que demandan lo mismo, que finalmente dicen, oye, si vas a darle salud, educación a hondureños, mira, allá hay chapanecos, allá hay gente muy necesitada. Oye, es que alcanza para todo. Bueno, pues dale un poquito más a los mexicanos, ¿no? Los que están a favor del pacto migratorio son para aquellos países que no tienen ningún problema de migración, por ejemplo, como Canadá. Sí, pero para llegar a Canadá, la verdad es que es muy difícil. O sea, tienes que pasar todo México, todo Estados Unidos para llegar a Canadá. Aparte que hace mucho frío. Entonces, hay que tener claro que es una alerta para ser cuidadosos, en particular el gobierno, para que no caigan en el romanticismo de los derechos humanos. Entiendo, claro, nadie quiere violar los derechos humanos, pero también hay que entender la emoción de los mexicanos y esas emociones de miedo a lo desconocido, miedo a que realmente, firmando este pacto, más miles de hondureños, porque hay millones todavía ahí, o sea, quieran llegar aquí a México para finalmente entrar con muchos derechos y beneficios, lo que generaría, repito, el rechazo de los mexicanos y por lo tanto que se abra la puerta a la ultraderecha, a algún líder que después que tenga la idea, pues voy a hacer campaña
como lo hizo Donald Trump, prometiendo cerrar las fronteras de México a los hondureños, militarizando la frontera y poniendo un mudo. ¿Y saben qué? Si se abre así, pues iba a tener, a pesar de todo, va a tener preferencias políticas. Esa es la realidad. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Ya puedes comprar el cuadro de López Obrador tomando protesta, un espléndido regalo de Navidad, y te regalo también el imán de López Obrador para el refrigerador. Y también ya está disponible en la tienda del Chapucero la nueva playera de Me Canso Ganso. Estos y otros productos los puedes comprar en esta tienda. Te dejo en la descripción, esta es la dirección de la tienda, y en la descripción del video te dejo el enlace.